Ok, 3, 2, 1, acción. Bien dramático. Buenas tardes, días, queridos radioescuchas. Estamos aquí de nuevo en este conversatorio. Hace 2 semanas nos equivocamos mucho diciendo esa palabra. Así que la practicamos durante 2 semanas. La practicamos durante 2 semanas. Y estamos aquí de vuelta. Yo soy Ismael Medina. Chuy Flores. Y estamos nada más hablando, ya saben, nada más conversando. Entonces, la semana pasada, hace 2 semanas más bien dicho, hablamos sobre el capitalismo, el hiperconsumismo y todas estas cosas que nos llevan a esta sociedad líquida que tenemos hoy en día. Y, ¿sabes qué? Me acordé de una frase de Bauman respecto al tema. Wow, ¿cómo te acordaste? ¿Quieres que la lea? Por favor. Ok, esta frase que se acordó Ismael dice: con nuestro culto a la satisfacción inmediata, muchos de nosotros hemos perdido la capacidad de esperar. Esto lo dijo Zygmunt Bauman. Y lo primero de esa frase que me gustaría preguntarte sería: ¿tú consideras que realmente la sociedad tiene un culto a la satisfacción inmediata? Yo creo que sí, tiene una apreciación a la satisfacción inmediata en muchos sentidos. Justifica tu respuesta. Ok, hablemos por ejemplo de comida. Ok. Mucha gente, o la popularidad de la comida, esta comida americana, siempre hablemos como fast food, ¿no? Siempre tiene que estar listo, y si llegas a un McDonald's y pides una orden y te dicen de que, ay, perdón, va a estar lista en 10 minutitos, tú dices, pues en 10 minutos llega otro McDonald's donde ya la tienen lista. Eso me recuerda a un TikTok que vi. Sí, yo lo hice. Bueno, no sé. Bueno, tal vez, no sé, puede ser. Bueno, y no me refiero solo a uno en específico, pero sí recuerdo ver un TikTok en algún lugar de la web. Okay. Que básicamente... Probablemente TikTok. Que llega esta pareja a un McDonald's. Uh-huh. Y pues pide su orden, no sé, lo que haya pedido, lo que le haya gustado. Entonces la persona que atendía el drive-thru sale. Para esto tengo entendido que hacía mucho frío, entonces de salir a pedir la orden porque había mucha fila. Entonces pues como para ir avanzando, él iba de una vez haciendo los pedidos. Se regresa, se tardaron, ¿qué te gusta? 10, 12 minutos en entregarle la orden, lo cual no es nada tardado. No. Y menos cuando ves que hay una gran fila. Sí. Le entregan su orden. Y la persona que recibe su orden empieza a reclamarle y decirle: es que te tardaste mucho. Entonces yo ya no lo quiero. Y él, no, es que ya, tómalo, o sea. ¿Qué querías? ¿Una hamburguesa cruda? Básicamente. Y el chavo le decía: no, es que, o sea, pues mira cómo estamos, hay mucha fila, pues antes di que estoy saliendo para hacer esta parte, sé que obviamente es la parte que le tocaba hacer de su trabajo, no el empleado nunca se estuvo quejando en el sentido de, me tienen haciendo esto, que bla, 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 no, o sea, es como que simple y sencillamente explicando la situación. Tómalo, es tu comida, tú lo ordenaste, te aseguro que está caliente, está recién hecha. Si nos tardamos un poco más de lo normal es precisamente porque lo estamos haciendo en el momento, no es así como que, bueno, haciéndolo en el momento nivel McDonald's, ¿verdad? Que, o sea, que sabes que te la están entregando no fría. Y la chava, no, bueno, te la recibo, pero entonces dame el reembolso, regrésame el dinero. Entonces el chavo, después de mucho dialogar, yo a lo mejor lo digo muy fácil y bonito, pero después de mucho dialogar se desespera, muy tranquilo, y se desespera y dice: ¿sabes qué? Si tú no te la vas a comer y yo la tengo que pagar, pues me la como yo. Muy buena. Y claro que la persona que subió el TikTok no fue el chavo, sino fue la persona que estaba grabando, que es bueno, obviamente la persona que estaba grabando, que era la chica que estaba recogiendo la comida. Y pues el video era como la protesta de cómo pueden tener estos empleados tan inhumanos. Y precisamente creo que tiene que ver con esto que nos acabas de mencionar, de este culto a la satisfacción, y cómo lo podemos ver incluso en la comida.
O sea, yo llego y espero que ya me lo des en la mano. Es más, si me lo puedes dar en la boca, mejor para... Y si ya está mordido, masticado, a lo mejor incluso mejor para yo gastar menos energía. Es como esta película, no sé si la has visto, es muy under, se llama Spider-Man 2. No le gustó. ¿No? Deberías de verla. Se me hace que se trata del hombre araña, ¿no? Sí. Es que yo la vi en español latino. Ah, perdón. El asombroso, no es asombroso. No sé. Sí sé cuál es, no te preocupes. Cuando Peter trabaja como Spider-Man y como repartidor de pizzas, y cuando llega a un edificio como Spider-Man y se tiene que cambiar y sale de una habitación de escobas y dice, aquí está tu pizza. Sale, ¿has visto Huesos? Sí. Es la misma actriz. Me di cuenta hace poquito que la vi, que la recepcionista que le recibe las pizzas a Peter es Huesos. Y fue como que, qué random. Dato interesante. Y le dice que tardaste más de 30 minutos. Y sí, es algo que tenemos tan interiorizado. Y se había tardado 31 minutos, ¿no? Algo así. Sí, algo así. Que las pizzas están en menos de 30 minutos. No podemos pensar de otra manera que más de 30 minutos por una pizza. Así que eso está raro. Entonces tenemos este culto a la inmediato. Tanto así que preferimos una comida pues ni siquiera de la mejor calidad. O sea, si es poco rápido. Saludable. Yo me acuerdo que cuando estudiaba la carrera, enfrente había una copiadora. Que bueno, pues ahí te hacen de todo, ¿no? O sea, te imprimían la tesis, te la podían engargolar, etcétera, o cualquier otro papel, no tenía que ser tesis para que te la engargolen. El caso es que ellos tenían un letrero que decía, si quieres rápido y bueno, va a ser caro. Si quieres barato y bueno, si quieres, o sea, así como que las mismas 3 palabras, pero las iban cambiando. ¿Y qué era lo que decían al final? No te puedo dar las 3 simultáneamente. No puedo hacer un trabajo de calidad, rápido y barato. O sea, ¿quieres que lo haga de calidad? Pues me voy a pasar un tiempo. O sea, ¿por qué? Porque no quieres que esté mal perforado y de repente una hoja mal impresa que no se ve ni la mitad, o en lugar de a color está en blanco y negro, o sea, para entregar tu trabajo, ¿no? O sea, ¿quieres que tenga calidad? Pues varía el valor que va a variar todo. Sí, varía el valor que le asociamos a estos productos. Hablábamos de estos food trucks nuevos que te entregan tu comida en 1 hora en cocción lenta, te cobran el triple de lo que te deberían de cobrar y no es tan bueno. Oye, pero estaban más gas. Estuvo 1 hora cociéndose. Y es gas de tanquecito, o sea, no sé si eso cuenta. Que creo que eso es más barato, pero bueno. Sí, creo que es más barato. Pero bueno, una anécdota interesante en esto, conocí a un chef que trabajó creo que me dijo que Cancún, un tiempo cuando era joven. Okay. Y una vez llegó un ciclón tropical, un ciclón, tormenta tropical, ciclón, uno de esos dos. Entonces anunciaron en la radio, sí, nadie va a ir. Él trabajaba en un hotel en ese tiempo. Y en la radio dijeron, no, cerraron tantas vialidades, no vayan a su trabajo. Y él cómodamente no fue a su trabajo. Unas horas pasaron y le habla a su jefe de que te necesito aquí en el hotel. Y este chavo se quedó con que no, me voy a morir. No solo no me voy a morir, es cómo voy a llegar. ¿Cómo voy a llegar? Y dijo, no sé, estoy al 98% de mi capacidad y ninguno de los huéspedes puede salir por comida. Ocupo aquí mis cocineros. Y no sé cómo le hizo, pero llegó. Muy humanitario de su parte. Muy humanitario, su jefe, la verdad. Y digo, al final del día se les estaban acabando los materiales, los ingredientes, los insumos. Y creo que al final dieron de que hot dogs, ya para el final del día. Pero pues la gente, de seguro los huéspedes le dieron un valor extra por la situación a la espera. Era el hot dog más rico que se van a comer en su vida. ¿Por qué? Porque era lo único que había. Era lo único que había, es correcto. Así que... Y tenían comida, que eso, en esa situación en Cancún, era muy difícil de ir a otro lugar. Sí, o sea, tener... bueno, a lo mejor no necesariamente solo en Cancún, en cualquier lado. Si hay una catástrofe natural, si tienes comida y agua, ya la hiciste. Eres el millonario tienes la suerte de lo mejor del mundo. Es correcto.
Bueno, entonces hablábamos de este hiperconsumismo, hablábamos de satisfacción inmediata dentro de la comida, e incluso como al no ser inmediato hay de dos: o eres mediocre o le estás dando un valor agregado. es correcto. En el entretenimiento, por ejemplo, me acuerdo del shock de hace unos meses cuando dijeron que la película de Batman iba a durar 3 horas. Y todos dijeron que 3 horas, de seguro es la mejor película de la historia. Y sí, fue una muy buena película. Pero no como las del Señor de los Anillos. No como la versión extendida. Sí, esas duran más de 3 horas. Esas duran más de 3 horas. Prefiero pasar 15 horas viendo El Señor de los Anillos. Fíjate que estaba escuchando por ahí el otro día que uno de los efectos de la pandemia, que todavía no se acaba, pero bueno, de la pandemia, era precisamente, al menos en el área del entretenimiento, que ya no soportamos ver películas. No, para nada. Como antes se esmeraban por hacer una película de 3 horas y media, 4 horas, era como que esto es cine de calidad. Y hoy en día, si tú le preguntas a cualquier ser mortal, oye, ¿te gustaría ir a acompañarme a ver una película de 3 o 4 horas? Es algo así como, ¿cómo? O sea, prefiero ver una serie que me va a durar 30 minutos. Es correcto, es muy diferente. Y donde hay un inicio y un fin rápido, ya, puedo descansar. Es muy diferente para la chaviza hoy en día ver un video en YouTube de 12 minutos a ver 12 TikToks de 1 minuto. De hecho, es muy curioso porque vamos a hacer un video como 30, bueno, un audio de como 30 minutos. Entonces, eso no habla muy bien de las publicidades que le podemos hacer a esto. Imagínate, si hacemos una cuenta de TikTok, son 30 TikToks. Son 30 TikToks. ¿Se pueden monetizar? Podríamos hacer 30 TikToks. Yo tengo en mi cuenta de TikTok creo que 17 centavos. Excelente. ¿Ya eres 13? ¿17? ¿Cuántos dijiste? 17 centavos. Eres 17 centavos más rico que yo, al parecer. Entonces, el entretenimiento. También aplica esto en la satisfacción inmediata en el entretenimiento. Ya hablábamos ahorita un poquito de las películas, cómo se cambia un poco a series. A mí me llama mucho la atención porque yo estoy acostumbrado a ver series de 45 minutos, pero ahora me doy cuenta que estoy viendo más sitcom, ¿se llama? Ajá. Sitcom de 20-25 minutos. Y ahora que intento ver una de 45, me fastidio. Sí la puedo terminar de ver, pero como que ya por ahí de la mitad empiezo a ver el reloj, así como que ya me fastidio, como que empiezo a querer que se acabe. Siento como que se me empieza a hacer too much. Un ensayo y error por parte de las corporaciones, y por corporaciones me refiero sobre todo a Netflix, que quisieron empezar a hacer su propio marca. Empezaron con series muy buenas, de mucha calidad. No sé si viste Daredevil, la primera temporada me gustó mucho a mí. Pero sí, era algo extenso, algo pesado, y su estrategia ahora es las historias que ya conocemos, Stranger Things y Arrested Development y todas estas series que ya continúan, y aparte de eso, películas que a nadie le gustan, pero que todo el mundo ve. Que a nadie le gusta porque todo el mundo ve, no sé, es que no las he visto. De hecho, no he visto Stranger Things. Yo tampoco he visto Stranger Things. Pero sé que está de moda. Me sentía muy mal por no haber visto Stranger Things. Bueno, ya somos 2. Excelente. Entonces, también aplica esto de la satisfacción inmediata en el entretenimiento. Lo podemos ver en TikToks que, como tú dijiste, 1 minuto. Es muy curioso porque tú puedes estar 3 horas en TikTok y no la sientes. Es correcto. Pero son puros videitos de 1 minuto. Pero si estás leyendo media hora, eso es insoportable. Es insoportable, o sea, y no lo digo solamente como queja de que no puede ser que la chaviza ya no lee, déjame agitar mi bastón en el suelo y enojarme. No, o sea, en verdad, incluso a mí me cuesta leer 30 minutos de corrido, a pesar de que me considero un lector medianamente ávido. No voy a decir que leo mis 20 horas diarias, claro que no, pero sí considero que leo un poquito más de la media, y aún así 30 minutos seguidos me pesa. Mi meta este año son 52 libros en el año. 1 por semana. 1 por semana. Llevo 10. Es una meta muy cliché, pero sí. Pero te apoyo en esta meta. Gracias. Yo ya dejé de medir mi meta de lecturas en cantidad de libros
Porque estaba, Es muy variable. sí, es muy variable. O sea, por ejemplo, aquí tenemos un libro que te presté hace un momento, que es de como 50 páginas. No, se me hace que son como 30. 45 páginas. Son 45 páginas. Te apuesto que si encuentras más libros de esa cantidad de páginas, los puedes lograr tu meta de tus libros semanales. Pero yo decidí cambiar esto por mejor buscar la calidad en lo que leo. O sea, yo preferí, ¿sabes qué? A lo mejor voy a leer 2 libros. Y a lo mejor los voy a leer estos 2 libros varias veces en el año. Pero prefiero eso a solamente estar leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo sin saber qué estoy leyendo. Pero bueno, esa es mi meta personal. Muy buena meta. Entonces, en el entretenimiento también tenemos otra cosa. Precisamente hablando de esta parte de redes sociales, de TikToks, de qué serían los influencers. Y aquí, más que en el en este culto a la satisfacción, me gustaría hablarlo o decírtelo a partir del estatus. ¿Habías pensado la idea del negocio que es, el gran negocio que es, el dedicarte a consumir cosas, dar reseñas para que otras personas lo consuman? O sea, que me paguen por decirle a la gente qué comprar y qué no comprar, es un trabajo soñado. O sea, y ni siquiera es decir qué comprar o qué no comprar, es qué te gustó y qué no te gustó. Y te das cuenta que es un valor sumamente subjetivo, porque lo que a ti te puede gustar no necesariamente me va a gustar a mí. ¿Y dónde firmo? O sea, es como si yo te dijera, ¿sabes qué? Aquí tenemos un libro muy bueno llamado El bosque de la pastora, Memoria y lucha. Te lo compro. ¿Te gustó? Es muy buen libro, es excelente libro. La verdad no lo he leído, pero tú sí. Y yo puedo decir, es muy muy buen libro. Y a lo mejor lo lee otra persona, alguien de los que nos está escuchando, y va a decir, ¿qué es esta basura? Pero como yo ya lo dije que es muy buen libro, él ya lo compró. Sara Luz, una de las autores de este libro, te mandé un correo, por favor respóndeme. No lo dejes plantado, por favor. Por favor, Sara Luz. Ismael te está esperando. Pero en verdad requerimos, o la sociedad requiere que alguien le esté diciendo una reseña de qué está bien y qué está mal. Y me llama muchísimo la atención porque obviamente soy víctima también de esto. Cuando me quiero comprar algo en Amazon, sí veo la descripción de lo que es el producto, pero una de las partes muy importantes o filtros muy importantes es irme hasta la parte de abajo y ver la opinión de los clientes. Muy importante. ¿Y qué tal que la compañía que está vendiendo eso le pagó a 100 personas para que comentaran? Entonces todos me dicen engañó que por completo. todos dicen que es perfecto, yo lo pido y me llega un pedazo de basura. Yo creo que es tu culpa. ¿Por qué sería mi culpa? Si yo vi que 100 personas dijeron que era excelente y tenía 5 estrellas. Es un muy buen punto de vista. También hablando de los influencers, ¿te has dado cuenta que ya ser influencer en YouTube ya no es suficiente para pegar hoy en día? No, para nada. Hoy debes estar en todas las redes sociales. ¿Cuáles serían todas las redes sociales? O sea, por ejemplo, yo cuando estaba en preparatoria era Facebook. Nadie usa Facebook. Ya nadie usa Facebook, pero estoy hablando de cuando yo estaba en preparatoria. Era Facebook, era YouTube, creo que estaba Tumblr en ese entonces. Oh, sí, está Tumblr. Reddit, no sé si cuente como red social, sé que todavía está activa, pero... Digo, sigo usando Reddit de repente, pero era básicamente... y Twitter. Era Twitter, Facebook, YouTube. Es más, creo que ahorita YouTube, por esto mismo de la satisfacción inmediata, siento que ya quedó en un segundo plano. Ahora lo importante es TikTok, Instagram, Twitter y ya creo. ¿Nada más de los 3? ¿Los chavos siguen usando Snapchat? Creo que ya ni siquiera los viejos usan Snapchat. Chiquita. Sí, ya no tienes que hacer un video de 10 minutos, ya no tienes que estar editando por horas lo que quieres decir. Ahora solo tomas historias de 15 segundos, un TikTok de 1 minuto. Ya no tienes que aprender a editar. Me llama mucho la atención porque las redes sociales, como dentro de este aparato de hiperconsumismo, es algo que nos hace sumamente inseguros.
Es correcto. Yo no sé por qué seguimos consumiendo algo que nos daña tanto. Y en niveles muy interesantes. O sea, por ejemplo, meterme a ver cómo se está vistiendo alguien, cuáles son sus outfits del día, para yo tomarlo en cuenta y yo vestirme así. ¿Qué tan difícil es decir, con esto me siento cómodo, no me siento cómodo, me gusta, no me gusta? No. Tengo que meterme a ver qué me sugiere alguien más. Y ni siquiera es aprobación. Sí, porque la persona ni siquiera va a saber que te pusiste lo mismo que él. Ajá. O sea, ni siquiera es una aprobación. Y es lo mismo con el... ¿Qué celular voy a comprar? No sé, me meto a ver qué dice o qué publica quién, que supone que él sabe. Y obviamente, como cualquier persona que quiere ser parte de esta maquinaria, que quiere vivir bien, pues va a promocionar el que le pague mejor para que lo promocionen. Claro. No necesariamente es que el producto sea bueno. Y si aparte el producto es bueno, que mejor, ¿verdad? Pero lo importante es aparentar que funciona. Es aparentar que funciona. Para que sea dentro o entre en la misma maquinaria. Pero o sea, nos hace inseguros, nos engaña. Luego ahí andamos diciendo, no, es que todos lo hicieron. ¿Quiénes fueron todos? Esta hiperpopularidad de Apple me causa mucho ruido porque la gran parte de la gente no necesita un producto de Apple físicamente. El término de necesidad es un término bien bonito y bien interesante. Siempre me llama mucho la atención porque hemos cambiado mucho lo que es necesidad hoy en día. O sea, si tú me hablas de necesidad, yo necesito comer, necesito dormir y necesito un lugar que me refugie. ¿Qué más puede necesitar el ser humano? Descansar. ¿Qué ves dentro de él? En el lugar que te refugia. Ocio, entretenimiento. Uh-huh. Pero decir, necesito estar comunicado con alguien en China, con alguien en España, probablemente no, con alguien en Estados Unidos cuando yo estoy en México. O sea, el término necesidad creo que no entra del todo. Sin embargo, ya podemos decir que necesitas un producto de cierta marca. Porque hay personas que lo dicen, que ya sale un nuevo iPhone, lo necesito. Oh, sí. Pero espera, ¿realmente lo necesitas o lo quieres? No tiene nada de malo que lo quieras, pero ¿lo necesitas realmente? Pero la gente dice que lo necesitas. Los anuncios ya no van a ser sobre el iPhone 10, van a ser sobre... ¿En cuál estamos? ¿14? No sé. Tú puedes decir 14, si no estamos en ese, en algún momento llegaremos. Y ahí le ponemos play a esto y vamos a decir, oh, ya ven cómo tenía razón, y vamos en el 14. Escuché, ahorita que dijiste la necesidad de hablar con alguien de otro país, escuché en un podcast un señor que vivió durante los 90s, okay. Su adultez joven, digamos. Okay. Y hablaba de cómo el internet era una esperanza para ciertas personas, porque, güey, se iba a acabar todos los problemas del mundo con el internet. ¿Todos? Todos. Racismo, nada más habla con una persona de otra raza y vas a ver que no tus ideas racistas ya no tienen sentido. Twitter le hiciste mucho daño a esta sociedad. Una guerra contra Rusia, nada más habla con un ruso y van a hablarlo y ya no va a haber guerra. Una guerra en Medio Oriente, terroristas, nada más conéctate con ellos, mándales un mail. Y lo hablaba, digamos, hace unos 5 años. Y en su visión retrospectiva, él dijo, qué equivocado estaba. Ahora, hizo todo más complicado. En esta satisfacción inmediata, yo no me voy a poner a hablar con alguien que tiene otro punto de vista que el mío. Mi satisfacción porque inmediata, mi punto de vista es el correcto, el otro es el que está mal. Mi satisfacción inmediata es que yo hable con alguien y que esa persona me diga, sí. Me recuerdo un meme que vi que decía, ¿cómo es que va a estar mal todo lo que están diciendo en las noticias y están diciendo exactamente lo que yo pienso? O sea, necesitamos ese sesgo de confirmación para estar a gusto, si no el otro es el que está mal. Exacto, el culto a la satisfacción inmediata también cuenta en el esfuerzo que estamos para empatizar con otros puntos de vista, entonces... Incluso quedaría dentro de la educación. Sí. ¿Por qué? Porque al yo no querer aceptar que estoy equivocado, me niego a aprender. Es correcto. O me niego a aprender
otro punto de vista. O sea, voy a aprender todo lo que confirme lo que yo ya sé, todo lo que me diga lo que yo ya sé. Es lo que siempre le decimos a los chavos. Ustedes tienen más que una biblioteca, miles de bibliotecas en la palma de su mano, y con qué reprueban el examen. ¿Cómo es posible eso? No me digas, ese es un tema sensible para mí el día de hoy. Tengo que revisar exámenes y... ya te agüitaste. Y digo, también me declaro culpable en esta, digamos, ¿cómo decirlo? Perversión de la enseñanza. Porque es un círculo vicioso. Los chavos van a buscar aprendizaje fácil. Entonces tú como educador buscas una manera fácil de enseñarles ciertos conceptos, y al mismo tiempo los haces poco preparados para extender dentro de eso. Tengo un grave conflicto, problema con eso de la educación fácil. ¿Por qué? Porque a mí me tocan dar materias como filosofía, ética, o sea, cosas que van de la mano con el ser humano. Con reflexionar, con hacer introspección. Y tengo un grave problema porque ¿cómo puedo explicar fácil a Platón? Iba a decir algo, pero no sé, güey. ¿Cómo puedo explicar fácil a Aristóteles? ¿Cómo puedo explicar fácil a Bauman? Ya llevamos media hora tratando de hacerlo. O sea, ¿cómo puedo explicar fácil? O sea, yo te puedo decir, mira, la idea del pensamiento de Platón va a ser que, no sé, el innatismo, donde ya naces con ciertas capacidades y las tienes que ir desarrollando, no es que las aprendas, sino ya están dentro de ti, bla, 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 bla. Te puedo explicar ese concepto, pero si me dices, oye, eso es Platón, no es cierto. ¿Cómo puedo hablar, por ejemplo, uno de los diálogos de Platón, diálogos socráticos que escribió Platón, va a hablar sobre qué es la virtud? ¿Cómo le puedo explicar a un alumno, chavito, qué es la virtud si no quiere leer ese diálogo? Quiere que yo le diga qué es la virtud, y es algo que en el diálogo básicamente al final van a decir, bueno, no sabemos qué es, pero va más o menos por aquí la idea. Que es como lo que estamos haciendo tú y yo ahorita con el hiperconsumismo. No es que lo podamos definir así tal cual perfectamente, pero bueno, vemos estas señales, vemos que va por aquí la cosa, pero ¿cómo te explico algo tan complejo como tienes que, por ejemplo, hay materias que son muy introspectivas, que tienen que ver más contigo? ¿Cómo te explico tienes que descubrir qué es lo que tú quieres, qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona? ¿Cómo le doy una respuesta fácil a un chico? O sea, si no quiere pensar ni siquiera qué es lo que más disfruta hacer. Porque me va a decir, o la mayoría me dicen, por favor, no lo vuelvan a hacer. Ver películas y ver TikToks. Ay, Dios. Espera, eso no es algo que te guste hacer. O sea, sí lo puedes disfrutar, no te estoy diciendo que no, pero no es un hacer, es tu tiempo de ocio. Zizek dijo algo parecido, ¿no? Que las películas te engañan para que tú pienses que te gustan. Algo así. Para la próxima capítulo buscaremos un poco de Zizek. No me cae tan bien Zizek, pero es muy interesante. Independientemente si estás de acuerdo o no, es interesante. No lo puedo refutar, pero no me cae bien. A mí sí me cae bien. Me da risa como habla también. Sí. Además me encanta toda su pinta de no me importa nada, pero aquí estoy hablando de las cosas más importantes del mundo. Me siento lo culpable en este trend de hacer la enseñanza más simple, porque yo también hago TikToks y hice un tiempo TikToks sobre ciencia, sobre física. Empecé peleándome con gente que no sabía qué era la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Esa es una buena pregunta, déjame checar mis TikToks. Tengo un TikTok que habla sobre eso, déjame lo reviso. Sí, me acuerdo mucho de unos doctores que decían de que no, es que una ciencia en ciencias exactas, si pruebas una teoría se convierte en una ley, pero en una ciencia social sigue siendo una teoría.
Y yo me quedé como que no, claro que no, ¿de qué estás hablando? Así que quiero decirte que aquí pueden salir rayos de repente porque estás hablando con alguien muy apegado al psicoanálisis. Entonces hablar de ciencia con, no voy a decir un psicoanalista porque no tengo el título, pero con alguien muy afín al psicoanálisis es un poco complicado. Es muy complicado y la ciencia está en constante cambio, evolución, sí, cambio. Y yo lo veo mucho como modelos. A lo mejor un modelo nos ayuda a explicar ciertas cosas y al día siguiente sale otro modelo. Lo veo mucho con Schrödinger y Bohr. El modelo atómico de Bohr es el que estudiamos todos en la secundaria. El modelo atómico de Schrödinger cubre más cosas, sí, pero no significa que Bohr estaba mal. Me sacaste mucho de mi zona de confort. Yo solo escuché bla 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 bla, cambian las cosas. Bohr es el del átomo que parecen planetitas. Ok, eso sí ya lo entiendo. Excelente. Y Schrödinger es el del gato. Ah, sí. Por un momento pensé en el TikTok. Y yo, espérate, nunca he visto un modelo así. No, ya, el gato de Schrödinger. El gato de Schrödinger. Que aparte, siento que también. ¿Está vivo o está muerto, por cierto? Ya murió. ¿Ya murió? ¿El gato? No. El gato. El gato. También es eso, que siento que este valor que le agregamos a la poca, a lo contrario, a lo inmediato, estamos hablando de Schrödinger, estamos hablando de Greene, ¿cómo se llama el de silla de ruedas? Hawking, Stephen Hawking. ¿Has leído sus libros? No se les entiende. No, lo siento, cuando veo que es de física digo, ¿dónde está Freud aquí? Siento que es precisamente por eso, que estos chavos lo hacen súper complicado, de más, para que si lo logras entender ya le das ese valor agregado. Porque la verdad, y lo digo como físico, que ya no ejerzo tanto. Pero tienes el título. Tengo el título. Lo digo como licenciado, tengo licencia para decir esto. Y para robar memes. Tanto Schrödinger como Hawking eran pésimos divulgadores de la ciencia, a mi parecer. Casi todos los científicos han sido pésimos divulgadores de la ciencia. Sí, definitivamente. Les faltó marketing. Es que no tenían TikTok en ese momento. No tenían TikTok. Es algo que no nos enseñan a decir las cosas. De hecho es muy curioso porque estaba hablando con una persona hace tiempo que se dedica al marketing y pues yo le decía, es que quiero ver cómo le hago para llegar a más gente para que puedan consultar conmigo, que soy psicólogo. Y bueno, me dijo, bueno, a ver, pásame algo de publicidad, algo que te se te ocurra, cómo lo trabajarías o esto, lo otro, qué es lo que haces. No. Entonces ya le empecé a pasar yo unos pequeños escritos. Era más o menos una cuartilla y como que en divisiones de diferentes posts que se podrían hacer. Leyó el primero y me dijo, de este puedo sacar 5. Ah, caray. Y yo, ¿cómo? Dice, es que usas muchas palabras. Sí. Y yo, pues es que, o sea, no sé si te has dado cuenta, pero hablo mucho. Pero, o sea, la forma en la que tú dices las cosas es revuelta. No me considero un científico per se. Mi percepción de un científico es una persona que tiene bata, lentes oscuros y se ríe de una forma muy macabra. Algo así. Pero, o sea, me dice, o sea, la forma en la que tú divulgas tu conocimiento es muy, no voy a decir mala o abstracta porque no es el sentido. Estricta, por así decirlo. No tanto, es más bien como complicada. Mucho texto. Sí, mucho texto. Y me decía, y a las personas, sin ofenderte, radio escucha, les da hueva leer. Les da hueva. O sea, ¿sí? Tienes que ponerlo en 5 palabras. Es correcto. 5 palabras. Dice, si quieres después tú pon todo el texto en la descripción de la imagen y te aseguro que nadie lo va a leer. Pero si quieres ponlo ahí para que seas feliz y que lo pusiste y que se vea como que sabes. Incluso quiero hacer este experimento donde voy a empezar a escribir un texto y ya donde se deje de ver en la descripción voy a poner nada más bla 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 para que se vea como si fuera un texto muy largo, a ver si alguien lo lee. Si llegaste hasta aquí quiero que sepas que te quiero mucho. Y digo, también tiene su valor, la verdad. Yo en TikTok aprendí una comunicación mucho más afectiva. Y aprendes a hacer más, ir al grano. Ajá, pero lo hice a costa de algunas personas, supongo. Bueno, supongo que me seguían muchos científicos también.
pero supongo que gente más susceptible o en otra etapa de sus vidas se les va a hacer fácil el acceso a esa información y van a pensar que toda la información es de igual fácil acceso, o que no tienen que esforzarse por pensar, por razonar, por llegar a sus propias conclusiones. Quiero que imagines que un alumno de secundaria Ajá. ve tus TikToks Ay, no. en 5 años. Ok. Va a decir, wow, está muy guapo mi maestro. Aparte de eso, ¿estás de acuerdo que la educación de hace 5 años es diferente a la de ahorita? Definitivamente. Tiene cosas similares, no vamos a decir que no, pero hay cosas diferentes. Y va a ver tus TikToks y va a decir, está bien. En mis tiempos. Pero él no va a pensar en mis tiempos. Te lo digo porque, por ejemplo, de repente yo pongo trabajos en donde yo doy clases y me entregan unos que dicen, por ejemplo, en el periodo helenista, no sé qué. Yo, espérate, yo nunca te hablé del periodo helenista. O sea, dan por sentado que como fue de fácil acceso y lo dijo alguien que aparentemente sabe, ni siquiera voy a decir alguien que sabe, alguien que aparentemente sabe, está correcto. Y claro que yo voy con estos alumnos prodigios y les pregunto, oye, ¿cuál es el periodo helenista? Es que no sé. Y tartamudean y normalmente les digo, bueno, y busco en su trabajo otra palabra interesante. Oye, ¿y qué es este concepto? No sé, solo lo sé. No lo sé. Entonces, ¿qué te pongo de calificación si no sabes lo que escribiste? A lo que voy es en este efecto, precisamente por que sea de fácil acceso y que sea entendible y que sea digerible y que de repente no hay forma de decir las cosas más que con una palabra dominguera, porque pues hay conceptos que se requieren palabras fuera de nuestro lenguaje coloquial, fuera de nuestro lenguaje normal. Entonces, solamente porque lo escucharon con una persona que aparentemente sabe, porque ni siquiera se cercioran que realmente sepa, pero que aparentemente sabe, porque cumple con su estándar de así debe ser alguien que sabe. Lo ponen, y ¿qué pasaría si realmente todo lo que está ahí escrito está mal? O sea, la calificación va a ser reprobatoria, eso sin dudarlo. Pero, ¿qué efecto va a tener eso en el conocimiento, en la educación de esas personas? ¿Cómo se llama este chavo? Sebastián Laje, creo que se llama. Un chavo de hiperderecha española o algo así. Hizo un libro que es los demonios de la izquierda y del feminismo y por qué todas esas personas están mal y la derecha tiene que volver a hacer una dictadura en toda Latinoamérica y bla, 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 bla. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Hay un chavo en TikTok, hay un TikTok que lo explica. Hay un TikTok que explica cualquier cosa que se te ocurra. Hay un chavo en TikTok que se dedicó por un tiempo a buscar las referencias que él hacía en su libro y cuando las buscaba decía de que pusiste solo el título, no leíste el artículo que estás referenciando. No te creo que eso pase. ¿Qué? ¿Eso pasa? Pero sí, tienes a este chavo que escribió un libro tiene que tener autoridad. Si escribió un libro, tiene que saber de lo que está hablando, ¿no? Y se resulta que no. Es que eso me lleva al siguiente tema, o a lo siguiente que teníamos que ver, que queríamos ver. La acumulación de títulos ni siquiera lo voy a poner en términos de títulos, de cosas de estereotipos que hacen que sepas. Y a lo que voy es el hecho, por ejemplo, de que te vistas de traje, a lo mejor casual, pero de traje, pero con tu saquito, ya te da una autoridad, ya te da sabes, él sabe lo que está hablando. Mientras tienes por otro lado, perdón por lo que voy a decir, pero voy a poner de ejemplo este debate de Peterson contra Zizek. No lo he visto. ¿No lo has visto? No. Ok, no importa que no lo hayas visto, pero ¿tú ves la imagen de Peterson? Sí, de traje, con su blazer, con su camisa bien, con su corbata y luego Zizek. Si tú no sabes quién es Peterson y quién es Zizek, como casi nadie sabe quién es Zizek, fuera del mundo de la ciencia. Si tú ves una foto de Zizek, vas a decir, esta persona realmente es de las más eminentes actualmente hablando. ¿Lo vas a tomar en serio? Si lo ves, no. Quiero que sepas que tengo un libro sobre él aquí ahorita, si quieres te lo enseño, donde se pone a hablar sobre los baños.
Ajá. Se pone a hablar de cómo los baños pueden definir a una nación. Okay, El retrete. Eso suena muy Zizek. Zizek. Solo Zizek puede hacer eso. Hizo una reseña de una película que no vi yo. Sí, es cierto, eso lo vi. Escribió los efectos de la pandemia cuando iba empezando la pandemia. ¿Sabes quién también hizo eso? Samuel García. Bueno, pero Samuel García no dice. Escribió un libro de Nuevo León antes de la pandemia. Lo lanzó en, creo que junio del 2020. Y nunca lo encuentras. No. Se lo regalaron a personas dentro del partido, de su partido político. Y le pregunté a personas que yo conocía dentro de que, oye, ¿dónde consigo este libro para leerlo? Y me dijeron de que me lo regalaron, pero lo tiré, o lo perdí, o se lo regalé a alguien más. A nadie le interesaba saber la postura de Samuel García, pero sacó el libro. Y a lo que voy es que al acumular este tipo de cosas que te hacen poner en este estatus de poder, de conocer, de saber, ¿qué repercusiones tú ves que hay? Siento que son puntos de una reducción o puntos de vista muy reduccionistas, digamos. Por ejemplo, yo estoy muy dentro de, bueno, no tanto, pero me gusta mucho reflexionar sobre la literatura anarquista. Y estas personas, hay personas que dicen de que, ¿cómo anarquismo? ¿De qué hablas? Eso no funciona. Si el comunismo no funciona, el anarquismo funciona menos. Y algo que dijo, de hecho, Chomsky, que hace rato Chomsky. Sobre esto, es que el muy anarquismo... Muy afín al psicoanálisis, por cierto, Chomsky, hasta donde tengo entendido. Chomsky es de todo un poco, y sí, todo lo hace bien. Maldita sea Chomsky. De grande quiero ser como tú. La verdad, sí. Pero bueno, Chomsky. Bueno, él dice que el anarquismo es, en principio, debería ser como este meme de rechazo a toda autoridad menos mi mamá. ¿Tiene sentido? Nadie se mete con la madre. El rechazo a la autoridad que no pueda probar su eficacia o su valor, digamos. Entonces, si por ejemplo tenemos un presidente, pero ese presidente ignora por completo al estado de Colima, digamos, nada cercano a la realidad que vive México. No. ¿Qué es Colima? Perdón, era con Tlaxcala ese chiste. Sí, Tlaxcala. Colima es el de Pedro Páramo. Sí, ese sí existe. Y ya. Okay. Perdón, amigos de Colima. Pero sí, digamos que un presidente ignora por completo un estado o una región del país. Uh-huh. Entonces, ¿esa autoridad sigue vigente en esos estados? ¿Y el gato sigue vivo o muerto? Diría que sí. O sea, el hecho que yo lo ignore no significa que ellos me tienen que ignorar a mí. O sea, que lo esté ignorando no significa que si ellos se rebelan no tengan consecuencias. Digamos que eso pasó durante la Revolución Mexicana. Uh-huh. Digamos, algo también, volviendo a la enseñanza, siento que algo que ya tiene mucho tiempo es esta fragmentación de la historia, que pensamos en la historia como una acumulación de momentos y no como una línea temporal, ¿sacas? Porque, por ejemplo, Francisco I. Madero, para muchos Francisco I. Madero nació en 1910 cuando empezó la revolución. Pero no, Francisco I. Madero vivió una vida antes de eso, su papá, su abuelo vivieron una vida, los Madero empezaron a hacer su fortuna gracias a que Vidaurri y Porfirio Díaz y toda esta élite de esos años facilitaron que la familia Madero y otros comerciantes, mismo Zambrano, Krill, muchos apellidos que a lo mejor identifican de la política mexicana hoy en día. Si no lo identificas porque lo viste en la clase de historia, a lo mejor por un nombre de un estado o una ciudad, seguro. Lo identificas, ajá. Entonces, los Madero hicieron su fortuna comerciando con estas mercancías que salían de los Estados Confederados en Estados Unidos. Okay. Ellos no podían sacar las mercancías de labor esclavo, entonces lo pasaba por Piedras Negras, a Monterrey, a Matamoros y lo exportaban a Europa. Y esa exportación lo hacían los Madero. Okay. Entonces los Madero tienen esta tradición de negocios
Sí, sí. Y cuando Madero llegó al poder, uno de los que más le causó problema fue Zapata, que Zapata traía este show de literalmente siglos. Eran propiedades que les quitaron a los campesinos, pero que tenían papeles literal desde la conquista que aseguraban que esta familia tenía estas tierras. Okay. Y el gobierno no lo quería reconocer. Okay. Entonces, Zapata y Madero estaban en un roce. Sí. Madero llega a visitar a Zapata y va a él, a su casa, y le dice que qué onda, vamos a arreglar las diferencias. Y Zapata le dice que, vato, yo ya te dije que quiero que reconozcas estos títulos de propiedad. Y Madero se queda ahí peleando, no, la autoridad del presidente, bla, bla. Y hasta que Zapata le dice que si por mí fuera, ahorita doy la orden y lo matan aquí enfrente de mí. Pero no va a hacer eso porque la gente que pusiste en tu gabinete presidencial, te va a matar por mí. Y sí. Dicho y hecho. Dicho y hecho, pasó Victoriano Huerta. Fíjate, yo siempre había visto a Zapata como mi anarquista favorito, pero a lo mejor no era tan anarquista. Era, en parte, la tradición anarquista de Zapata, aunque no creo que él sea el ideólogo responsable 100% del zapatismo. Bueno, eso pasa con todos. Por ejemplo, Freud no era freudiano, era él. Era Freud, sí. Lacan no era lacaniano, era él. Marx no era marxista. Era Marx. Ajá. Entonces, sí, yo creo que Zapata era en muchos principios anarquista, pero su tradición anarquista como que es posterior. Posterior a Zapata. Fue como que, mira, tenías estos rasgos anarquistas y yo quiero seguir eso, le voy a poner tu nombre. Tú lo empezaste a gestar, pero yo le doy este tinte. Este seguimiento. Como es todas las corrientes del pensamiento normalmente. Exacto. Entonces, chicos que están estudiando historia o que les interesa esta lucha de capitalismo, comunismo, chequen a estas personas de la revolución. Casi todos son anarquistas. Casi todas. Pero bueno, nos desviamos un poquito del tema de la acumulación de títulos y demás cosas. Sí, acumulación de títulos. Entre más dinero tienes, más títulos tienes, pero entre más títulos tienes, no significa que tienes más dinero. Explícame esa regla de 3. Aunque fueron 4 conceptos. Las personas que tienen mayor poder adquisitivo o que sus familias tienen mayor poder adquisitivo suelen estudiar en universidades de más prestigio. Suelen hay una relación entre su nivel de educación. Por lo general llegan mínimo a licenciatura. Ya maestría y doctorado es increíblemente común, sí, entre personas de mucho poder adquisitivo. Y las personas de menor poder adquisitivo, aunque sí les ven en esa idea de que si tienes una maestría o un doctorado vas a poder ganar más dinero o vas a tener más influencia en tu sociedad, cuando lo logran no necesariamente cambia su estatus socioeconómico. Doy fe. Completamente, tengo una maestría, pero mi nivel de estatus socioeconómico es el mismo que licenciado. Yo podría decir que solamente gasté el dinero. Y entonces en estos gobiernos, en esta falsa autoridad, por así decirlos, cuando tienes que ver a alguien para confiar tu gobierno, ¿a quién lo haces? ¿A alguien que estudió hasta la prepa o a un doctor? Se supone que el más preparado. El más preparado se supone es el doctor, ¿no? Entonces tenemos esta tendencia de que la gente rica elige a la misma gente rica para representar a todos. Y también, y así. Sí, entonces las personas que hacen el cambio no es la misma gente rica, es la gente que a lo mejor no estudió la licenciatura, que estudió la preparatoria, pero que hay un hartazgo. Hay un hartazgo, sí, por así decirlo. Me gusta mucho un meme, hace mucho que lo vi una vez y lo busqué y ya no lo encontré, de dos chavos en un rancho, digamos, sentados. Uno está con un libro que dice La sociedad del México rural y el otro le pregunta oye, ¿de qué se trata ese libro? Y él le responde, pues se supone que de nosotros. Se supone. Siguiente tema, a ver, sociedad de hiperconsumismo, ser humano, el culto a la satisfacción, todo esto que hemos estado hablando. ¿Cómo podemos ver esto en el descanso? En el descanso. Más bien, lo voy a poner en conceptos históricos, tú que sabes un poquito de esto.
Digo históricos por decir algo. Cronológicamente. ¿Qué se consideraba, o tú qué crees que se consideraba descansar hace 100 años? Hace 100 años descansar. Está interesante ver como que las costumbres antiguas, porque, por ejemplo, en la Edad Media tengo entendido que la gente dormía cuando se ponía el sol, se levantaban a la mitad de la noche, comían algo, tomaban algo y volvían a dormir. Yo hago eso. Yo no puedo No, dormir. no es cierto. Yo no duermo. Pero si pudiera lo haría, ¿eh? Sí, y parece nos venden esta idea de que no, es que antes se trabajaba mucho y con el sudor y todo esto, y sí, no digo que sea algo fácil, pero los ciclos, digamos, humanos o biológicos tenían mucho más peso en ese entonces. Ok, entonces me estás queriendo decir que es más natural despertarte a medianoche. Es más natural hacer lo que te diga tu cuerpo, porque hoy en día, o bueno, desde la revolución industrial... A mí me llama mucho la atención esa idea de es que tienes que dormir 8 horas. Sí, ¿quién te dijo 8 horas? O sea, ¿Quién o sea, si yo estoy muy cansado y quiero dormir 9, ¿qué pasa? O sea, yo entiendo, sí, o sea, hay científicos. perdón a las personas con las que estudié, yo entiendo el ciclo del sueño, sé que hay un promedio, no es de 8 horas exacto, pero pues podríamos verlo como un promedio, sé que hay diferentes fases del sueño, bla, 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 la fase REM, etcétera, etcétera, y bueno, entiendo toda esa parte. Pero ¿de cuándo acá tiene que ser forzoso es que son 8 horas y no? O es que tienes que tomar 2 litros de agua. ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 1,5? Hace mucho calor. O sea, se me hace muy extraño eso. O sea, mundialmente tenemos que dormir 8 horas. Siento que también está orientado a la producción esto. A ver. Porque, por ejemplo, lo vi en otro TikTok. Solo hablamos de TikToks aquí. Solo explicamos TikToks en este programa. Y lo peor es que yo no los veo. Que decía Fer Bustos, muy buena onda, el psicólogo. Tenía un podcast y ya no lo conozco. Los psicólogos somos bien buena onda, la verdad. Dije psicólogo, filósofo quise decir. Se equivocó, ¿eh? Me equivoqué, perdón. Ya no le crean. No tiene maestría. Perdón, es que no tengo maestría, perdón. Este chavo decía que muchas veces en la sociedad consideramos a la psicología, a ir a terapia, como algo que ocupamos para rendir en nuestro trabajo, no para sentirnos bien, pero para que seas más productivo. Para ser más productivo, y ser más productivo es lo que nos va a hacer sentir bien. Ahí, perdón que lo diga a todos mis colegas, discúlpenme un chorro, pero la verdad es que la psicología, el ir a un tratamiento psicológico, es un privilegio. O sea, no nos hagamos mensos, es un privilegio, no todos pueden ir. O sea, sí lo pondría dentro de una esfera de es necesario para sentirte bien, como para, pues, todos requerimos sacar ciertas cosas de nuestro psique, de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de ese veneno que te hace daño, todos requerimos sacarlo, pero ir a terapia es algo que no todo el mundo puede. Ahora, debo de decir que por un lado te tendría que explicar que la parte de ser productivo es una esfera muy muy fuerte del ser humano, que normalmente si logras tener esa parte bien, lo demás se empieza a acomodar. Pero lo pongo en ese término, lo demás se empieza a acomodar. ¿Por qué? Porque ahí vemos en el trabajo, perdón por hablar de lo inmediato, pero vemos precisamente los resultados más inmediatos. Si tú empiezas a trabajar de una manera satisfactoria, tu jefe te va a decir, muy bien, estás llegando temprano y estás cumpliendo tus metas, y empiezas a tener esta retroalimentación positiva y te sientes chido. Exactamente, son los efectos más inmediatos que te pueden ayudar a levantarte. O sea, si estamos hablando de una persona con una melancolía, una tristeza muy arraigada, y que te estén diciendo, oye Ismael, perfecto, mira, todos tus alumnos pasaron la materia, significa que eres un excelente maestro. Cruzo los dedos. Te sientes bien. Te sientes, y a lo mejor pasaron todos la materia porque fuiste el maestro barco que le puso 100 a todos.
Si me están escuchando mis jefes, no. Eso no pasa, es un ejemplo. Es un supuesto. Es un supuesto. Pero a lo que voy es, o sea, como se ven los resultados más inmediatos, es normalmente lo que varios psicólogos, colegas, van a empezar a trabajar primero. Otra área donde se ven resultados muy inmediatos sería la cuestión de la pareja. Si logras entablar una pareja formal, pues normalmente la pareja no intenta hacerte sentir menos. Digo normalmente porque para cada sádico hay un masoquista. Entonces, normalmente son personas que te quieren hacer sentir bien. La pareja es una persona que te apoya, entonces también puedes ver efectos relativamente inmediatos. Y a veces en la psicología lo que llega alguien a consulta y lo que quieres es primero sacarlo del hoyo para después trabajar las cosas profundas. Y trabajar en esa parte de que seas productivo es una de esas cosas inmediatas. Es como las primeras señales de alerta, ¿no? Sobre todo para los chavitos que están estudiando secundaria, prepa, estos cambios hormonales, es bajo su califición, llévalo a consulta. Sí, es una de las primeras alertas. Ahora, una alerta es precisamente eso, es una alerta. No significa que ya hay algo mal. O sea, es como una alerta sísmica. O sea, puede sonar la alerta sísmica, pero a lo mejor nunca llegó el sismo. No significa que la alerta falló, significa que, bueno, algo pasó diferente, o a lo mejor sí pasó el sismo, pero era muy pequeño y no lo notaste, o es una alerta. A veces no es que ya haya algo grande, algo que ya tenemos que arreglar, pero sí hay que empezar a poner atención aquí. Okay. Muy bien. Pero sí, lo que es la escuela, lo que es el trabajo, o sea, todo lo que tiene que ver con producir, es una de las principales señales, cosas que podemos ver. ¿Por qué? Porque es una esfera en la que se nota. Es correcto. Entonces el descanso, hace 100 años algo se buscaba, bueno, no hace 100 años, en la Edad Media se buscaba algo más natural. Ajá. ¿Te parece que hoy en día usamos la naturaleza para el descanso? Y no la naturaleza me refiero a irme a vacaciones a Cancún. Siento que muy natural Cancún. Vemos estamos al pendiente de nuestro cuerpo para el descanso. Yo creo que sí, pero al mismo tiempo nuestra noción de lo que necesitamos está basado en este sistema que nos dice que necesitamos. A ver. Por ejemplo, ahorita, no sé, duerme de noche. ¿Por qué dormimos de noche? Hay gente que se siente cómoda leyendo de noche, trabajando de noche, tomar una siesta durante el día y trabajar hasta altas horas de la noche en sus proyectos. No, es que es más fácil entrar en fase REM en la oscuridad. Es correcto. Y descansas cuando estás en la fase REM. ¿Ah, sí? Sí. No sé qué es eso. Pero que fase REM. Lo voy a anotar, lo voy a googlear a rato. Si me equivoqué, discúlpenme. Pero estoy un 90% seguro de que lo dije bien. Pero ¿qué pedimos los maestros? De que, oye, te ves cansado, duérmete más temprano. Los papás, oye, ya es tarde, duérmete. Me encanta esa frase porque yo como alumno, perdón a mis maestros, fui el peor alumno que pudo haber existido en todo Monterrey. Soy muy mal alumno, me considero un excelente maestro, pero un pésimo alumno. Por dos. Y lo que te puedo decir es que siempre me decían eso, o sea, yo siempre me he desvelado desde que tengo una memoria. Y por desvelarme, a lo mejor cuando era muy niño, era dormirme a las 11 de la noche, que era muy tarde para un niño. Normalmente casi todos mis compañeros se dormían a las 9 de la noche, yo hasta las 11. Cuando ellos se dormían a las 11, yo me dormía a las 2 o 3 de la mañana. Y cuando estaba en carrera no dormía prácticamente. Pero bueno, eso es por otros motivos. Y a lo que voy es que siempre me decían eso, oye, ¿por qué no te duermes más temprano? Sobre todo en la prepa me decían eso, ¿por qué no te duermes más temprano? Y yo así como que, wow, maestra, me acaba de dar la piedra filosofal, nunca se me había ocurrido dormirme más temprano. Se dice tan fácil, Ismael, duérmete más temprano, necesitas descansar, tienes ojeras. Así me tocó un chavito recién este ciclo que acabó, se veía muy cansado, se veía ya llegando y ya estaba derrotado. Y hasta una junta que tuvimos con sus papás, no extraordinaria, sino una junta que tenemos regularmente con padres de familia. Se lo mencioné a su mamá de que no, si este chavito se ve muy cansado muy seguido. Y ella me decía, sí, desde chiquito ha tenido problemas para dormir de cierta manera, me despertaba en las noches cuando era bebé, suelo descubrirlo despierto y sé que él quiere que él se acuesta, pero que no duerme. Y yo le dije, ¿sabes qué? Te entiendo completamente, perfectamente, yo tengo el mismo problema.
Así que vamos a buscar alternativas. Yo tengo como empleado que dar resultados. Claro. Entonces vamos a tratar de que las tareas las hacemos en el salón o damos, ¿cómo se dice? Deadlines, fechas de entrega. Para él un poquito más flexibles. Un poquito más flexibles, ajá. Pero tú encuentras el momento de dormir y duerme cuando puedas. Descansa. Solo que no sea la escuela, por favor. Fue la única condición que pude tener. Sería lo más adecuado, no hacerlo en la escuela. Oigan, para todos estudiantes, si duermen en la escuela, quiero que sepan que se ganan poco a poco el odio de sus maestros. Pero X son maestros. Pero X, sí, no los vas a volver a ver en tu vida después, entonces. Pero no duermas en la escuela, por favor, o al menos no en las clases. Sí, y también mucho que tienen, sobre todo los chavitos hoy en día, es que cuando descansan, su idea de descansar es ver TikToks o ver YouTube. No estás descansando en sí, sigues consumiendo. Me da mucha risa eso porque, o sea, mi idea de descanso, o sea, yo digo, estoy muy cansado, vamos a ver una película. Pero ¿sabes cuánta atención requieres para ver una película? Estás descansado de algunas películas. Y terminas más cansado. Sí, entonces y asumo que lo mismo pasa con cualquier red social. O sea, yo pongo el ejemplo de ver una película porque es lo que yo hago. Pero, o sea, si me pongo a ver en Instagram, por ejemplo, por más que estoy viendo, o sea, llega un punto donde sí me siento saturado. Sí, definitivamente. Y lo mismo debe pasar con TikTok. De tantos TikToks que ves, te cansas. Te cansas, sí. Pero estabas descansando, ¿qué está pasando? Y luego te dicen, oye, ¿sabes qué, Ismael? Es hora de hacer la actividad. Y tú dices... digamos que te puedes relajar, pero no descansas en sí. ¿Cuál sería esa diferencia entre el relajarte y descansar? Relajarte sería como dejar de lo que dijimos, de llegar a conclusiones, de procesar cosas. Pero no descansas, tu cuerpo sigue activo, tu cuerpo se sigue cansando, tus ojos se siguen haciendo chiquitos así. Quiero que sepas que leí un libro de Milton Erickson. Yo no lo vi en un TikTok, lo vi en un libro de Milton Erickson, que básicamente decía que las personas estamos... Bueno, Milton Erickson es un hipnoterapeuta que hizo su propia escuela sobre hipnosis. Y él dice, el ser humano tiene un cierto tiempo de atención límite. Lo normal es que tenga 45 minutos de atención. Y después entra en una fase que sería como estar en trance. Y después vuelve a tener atención. Ese estar en trance no es como las películas. No es que estás dormido o algo así, pero sí es un momento en el que tu cerebro se relaja, se desconecta, estás ido. Estás en automático y después regresas. O sea, él dice, la atención no puede estar fija tanto tiempo. No voy a hablar de los tiempos exactos porque no recuerdo. Sé que lo natural es de 45 minutos, pero sabemos que podemos forzar un poquito más, hacerlo un poquito menos. Pero en el adulto lo más natural era un ciclo de 45 minutos, una hora, lo mucho. Me llama mucho la atención porque donde yo estudiaba la carrera, las horas clase eran de 45 minutos. Normalmente las clases eran de 2 horas. O sea, 2 horas clase, 45, era más o menos la atención que podías tener. Y, pues, ¿por qué 2 fases de 45? Tu descansito de ir al baño y regresar. Sí. Entonces, pero a lo que voy es esto, o sea, el descanso es esa parte de que tú dices de, bueno, es que relajarme o algo así, entra muy bien en esta teoría. Entra muy bien, pues voy a ver TikToks un ratito, voy a ver redes sociales un momento, y es esta parte en donde estás en esta fase de hipnosis. Estás en ese trance de ni siquiera le estoy poniendo atención, simple y sencillamente me desconecté tantito y después puedo volver a poner atención. El problema es que como queremos esta satisfacción inmediata, cada vez mis tiempos de atención son más cortos. ¿Por qué? Porque quiero que sean más inmediatos. Porque si TikTok sí me da una respuesta en menos de 1 minuto, ¿por qué el maestro no me la puede dar? Y me llama mucho la atención porque yo a veces les estoy explicando y no, y que esto, y que lo otro, y que bla, 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 bla. Y doy una explicación, según yo, excelente, pero que me tardo 15 minutos en explicar. Los perdiste. Y luego me dicen, ¿entonces qué tengo que hacer? Yo te lo estaba diciendo específicamente cada cosa, explicándote cada ítem de la tarea, para que no me hicieras esta pregunta y no me pusiste atención.
Tengo que contestar esas preguntas. Sí. Y luego las contestan. Sí, no, tal vez. No. Eso me estresa tanto. Y yo, a ver, es que así no es la actividad. O sea, sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Tal vez, ¿qué? Pero lo que voy es este ciclo de atención. Cada vez es más corto. O sea, cada vez yo te doy la tarea más corta porque yo ya requiero más satisfacción. Yo no quiero perder el tiempo explicando cosas. Recuerdo una tarea que puse unos chavitos para medir su nivel de retención y la pregunta era ¿cómo funciona el método científico? Les puse una lectura. ¿Funciona el método científico? Ese es otro tema. ¿Cómo funciona el método científico? Y este chavito me respondió haciendo trabajar a la ciencia. Y es de que, hermano, leíste 3 páginas y ninguna de las 3 páginas dice que funciona, que ese es el objetivo del método científico. Pero sí, reprobó. O sea, tiene una cierta lógica, no lo voy a negar. Ajá, pero no quiso procesar lo que estaba leyendo, no tuvo esa capacidad para retener la lectura. Me encantan los alumnos, ¿eh? Sí, te sorprenden a cada día. Sí, o sea, no siempre de forma positiva, pero siempre es una sorpresa. Y que haya sorpresas en clase siempre es algo bueno para el maestro. Tienes anécdotas que contar. Es correcto, puedes hacer un podcast. Puedes hacer un podcast sobre... Oye, un día deberíamos de juntarnos solo a hablar de anécdotas. De cosas raras anécdotas que hicieron nuestros en alumnos. clases. O cuando lo vivimos también. Es que yo casi no viví clases en la preparatoria. Yo no me acuerdo de nada de la preparatoria. Yo me acuerdo de muchas cosas, pero no de los salones porque no estaba. Sí, faltaba mucho. Yo también creo que falté un par de veces y un par de veces me dormí. No, yo un par de veces fui. En la facultad me acuerdo que tenía una clase donde éramos 2 alumnos. Wow. Y luego uno se iba de baja, entonces era yo y el maestro. Uy, qué hermoso. Y de repente faltaba yo y era como que, ay, qué pena. Iba a la siguiente clase y faltaba el doctor y es como que, no me voy a quejar. Qué pena. Me la devolvió, no me voy a quejar. Sí, no. Teníamos ese entendimiento de una falta tú, una falta yo, ¿va? Donde el más perjudicado eras tú. Es correcto. Bueno, no sé, depende de qué materia fuera. Era seminario de la física, no teníamos en sí un programa. Digo, para haber estudiado física creo que era una materia importante. No, es que no tenía, era el único alumno, nadie metió esa materia. Eso dice mucho sobre Eso dice mucho sobre... Era de estas materias que nos enseñaban a transmitir nuestros conocimientos. Ah, ok, de esas materias que no ponemos atención los científicos, entonces no sabemos transmitir el conocimiento. Enseñanza de la física, creo que el maestro fue como a 2 clases. Y era el coordinador. Eso explica por qué no sabes enseñar física, Ismael. No era enseñanza. Señor coordinador, debió haber hecho algo mejor en lugar de faltar. Era enseñanza de las matemáticas, no lleva enseñanza de la física. Oh, lo siento. ¿Y eres buen maestro de matemáticas? Quiero creer que sí. Si eres alumno de Ismael, confirma por favor. Confirma por favor. Aquí en los comentarios. Yo estoy empezando a tener una teoría. Pero hoy me dijo una alumna que las clases que vimos en matemáticas a veces se me iba la onda y empecé a hablar de historia. Dijo que... Y como casi no te gusta hablar de historia. Casi no me gusta hablar de historia. Que aprendí más en mis clases de historia que en sus clases de historia. Yo no sé si aprendiste algo sobre matemáticas, pero se va a saber la historia de Madero y de Zapata. Es correcto. Yo no sé si puede encontrar X, pero a Madero en un mapa sabe dónde estuvo. Bueno, tenemos más temas que hablar, pero también si estamos hablando de lo inmediato y tener 1 hora de conversación. Ya se nos fue la conversación. Te iba a decir que imagínate tener 1 hora y 10 minutos para descansar y en lugar de eso escuchas a 2 chavos. Oigan, si quieren descansar durante 1 hora y 10 minutos, yo me voy a esforzar porque sean 2 minutos más de audio. Yo creo que aquí la cortamos. Igual y en 2 semanas podemos juntarnos otra vez. En 2 semanas podemos hacerlo otra vez y hacer esto. Habíamos pensado cada semana, pero la vida adulta, la vida, ya saben, de estar produciendo y consumiendo para poder producir más. Sí, es complicado. O sea, tengo que consumir para poder producir. Tengo que dormir 8 horas para poder trabajar otras 8 horas y pasar 4 horas en el tráfico. Y así es como en 1 minuto resumimos todo lo que hablamos de una forma
más vívida. Entonces, radio escuchas, soy Ismael Medina. Jesús Flores. Descansen Y este fue el conversatorio. Dicho correctamente. Valió la pena la práctica. Sí. Bien. High five. Se bañan. Bye.